En el corazón del Valle Azul, en la provincia de Huancayo, se encuentra un atractivo turístico, la hacienda La Anunciada. Para poder conocer en esta aventura el día de hoy, tenemos que visitar primeramente el distrito de Quichuay, uno de los 28 distritos que conforma la provincia de Huancayo. En su plaza principal usted podrá apreciar lo mágico de la arquitectura, todo tallado en piedra. Continuando el recorrido que va hacia el criadero de truchas de Ingenio, hemos llegado a la hacienda La Anunciada, este nuevo atractivo turístico para que usted, amigo, puedas conocer. La hacienda Anunciada te espera. Para poder recorrer, conocer cómo llegar, usted tiene que tomar la vía principal Juan Morales Vivanco, que conduce hacia el distrito de Ingenio o al criadero de truchas. Muy cerca, pasando la plaza del distrito de Quichuay, se encuentra la hacienda Anunciada, rodeado de vegetación, de paisaje, flanqueado por el río Achamayo. En esta oportunidad conoceremos parte de su historia, lo que tiene guardado esta antigua casa hacienda. ¿Qué tal, amigos? Me encuentro en el distrito de Quichuay, ubicado camino hacia el criadero de truchas de Ingenio, en la provincia de Huancayo, en la región Junín. Me encuentro ahora en este momento sobre un antiguo camino de herradura que conducía a este camino para las alturas de Ingenio y conectaba parte de la ceja de selva también hacia la zona del Valle de Comas, Uchubamba, hacia la parte de Mariscal Castilla o la ruta hacia Satipo. En aquella época la mayoría de la gente transitaban a mula o en algunos casos llevaban productos con sus llamas. Lo que estamos apreciando ahora en este momento, este es un antiguo puente de calicanto. La antigüedad no sabemos con exactitud, construida con calicanto. El calicanto era una mezcla como un cemento tradicional antiguo. Era elaborado con la cal viva, arenilla, arcilla y con los jugos de las plantas de los cactus para tener esa impermeabilidad y su durabilidad. Imagínense que por aquí hayan pasado muchos personajes. Con respecto a la hacienda La Anunciada, el molino, cuando las personas salían después del trabajo a llevar sus productos, en este espacio es donde se realizaba una pequeña feria. Por este lado está pasando un pequeño afluente, la cual transcurre el agua desde el río Achamayo y de los diferentes manantiales, punto principal donde antiguamente también funcionaba una antigua hidroeléctrica, mucho más antigua que la de Ingenio, de 1939. La hacienda que vamos a conocer es mucho más antigua y llena de historia, y acá era el punto para tomar el agua para hacer funcionar los molinos que vamos a poder apreciar ahora. Me encuentro ahora en este espacio rodeado de estos frondosos árboles de pinos, eucaliptos, muy ideal para poder pasar un día de camping a la intemperie del paisaje. En este lugar antiguamente se realizaban los trueques, el comercio aquí en la localidad de Quichuay. Imagínense cómo era tal vez en esa época. En el distrito de Quichuay ahora me encuentro en este antiguo camino llamado el Jirón Junín. Aquí podemos encontrar la propiedad, la casa hacienda La Anunciada.
Esta antigua hacienda data del año de 1849, tal vez sea mucho más antigua. En el interior de esta hacienda existía un molino que funcionaba para la molienda de todo tipo de granos, y el comercio en aquella época era bastante. La gente que sacaban sus productos de esta zona llevaban hasta la parte del patio para hacer el trueque, el comercio. Vamos a conocer esta pequeña historia. Acompáñame a conocer la hacienda La Anunciada. Ahora me encuentro en la entrada de la puerta principal de la antigua hacienda. En esa época la mayoría de las haciendas eran muy importantes para la parte económica del desarrollo de diferentes pueblos antes que se forma el distrito de Quichuay. Como podemos apreciar, la casa hacienda es muy antigua, elaborado sus paredes llena de historia de adobe, con sus respectivos balcones que podemos apreciar, y lo ancho para que tenga una durabilidad. En esa época la mayoría de la gente se transportaba a pie y a caballo, y por eso que podemos apreciar las puertas bastante altas para que cuando la gente con el jinete, el caballo, ingresaban al interior para poder guardar los largos viajes que hacían. Esta puerta muy antigua que podemos apreciar, vamos a conocer su historia. Me encuentro ahora en uno de los patios de los corredores principales en el interior de la hacienda La Anunciada. Como podemos apreciar en su interior, podemos ver antiguas reliquias como la silla, parte de la montura, donde se movilizaban con caballo a diferentes zonas, incluso también con los famosos caballos de paso peruano. Aquí podemos encontrar algunos cuadros que condecoran o adornan el ambiente, algunas pinturas, como aquí vemos parte de la antigua hacienda como era. Tenía también su propia capilla para que la gente del pueblo, en este caso los trabajadores, peones que era parte de la hacienda, podrían ser adoctrinados por parte de la iglesia. Lo curioso es que en esa época la mayoría o los peones no podían tener acceso a las salas privadas de la hacienda, sino al exterior. Y aquí podemos encontrar una de las habitaciones o de las salas principales de la hacienda. Me encuentro en el interior de la sala principal de la hacienda La Anunciada. Aquí podemos encontrar una fotografía muy antigua que fue tomada, donde ahí podemos apreciar la familia del señor Pedro Pablo López Martínez, propietario de la hacienda La Anunciada. Imagínense, aquí es donde se reunían la familia, las personas importantes para algunos acuerdos, para el trabajo, el desarrollo en este caso de la hacienda en Quichuay. Y lo curioso es que acá podemos encontrar este antiguo sillón. Imagínense quién pudo haber estado en esta habitación. Más que, imagínense que Andrés Avelino Cáceres Torregaray, el famoso brujo de los Andes, cuando llegó al Valle del Mantaro para conformar parte de la resistencia durante la guerra con Chile, él se reunió con las autoridades principales, propietarios de esta hacienda, y el señor también Ambrosio Salazar Márquez, personaje importante para el asalto de Concepción del 9 de julio de 1882. Imagínense, aquí es donde se reunieron estos grandes hombres, personajes, para ver la estrategia de los enfrentamientos con la ayuda de sus montoneros o el ejército regular que acompañó al famoso Taita Cáceres. Este es un lugar muy histórico que a su interior vamos a poder ver algunos objetos antiguos que utilizaban durante esa época. En esta sala principal el tiempo parece haberse detenido. Un antiguo sillón de cuero, testigo mudo de conversaciones, nos transportan a otra época. Sobre la pared encontramos cuadros con fotografías antiguas. Más allá, objetos cotidianos que cobran un nuevo significado, como máquinas de escribir, antiguos baúles, cámaras fotográficas,
que capturaron el momento, ahora congelados en el tiempo, lámparas que iluminaron largas noches alimentadas por el resplandor del carburo, aceite o querosene. Cada pieza aquí es un fragmento de vida. Observando los objetos antiguos que se encuentran en esta sala principal de la Hacienda La Anunciada, podemos encontrar un libro de ingresos de lo que funcionaba la antigua hacienda El Molino, de las personas quienes llegaban a esta hacienda y se registraban nombre, el producto que traían de acuerdo al peso, cuántos kilos y el monto que se le cobraba a las diferentes familias. Imagínense en este libro de acta que data de los años de 1920, muchas personas que se han dedicado a la molienda de los granos, que hayan venido a moler sus granos, todos ellos estaban registrados. Tal vez algún familiar, muchas personas notables entre los apellidos Santibáñez, López, Huanca, Paucar, entre muchos otros apellidos que son de esta zona. Imagínense lo antiguo que tiene este libro. Continuando observando los antiguos objetos de esa época, no sabemos si es del año 1920, 1930, esta hermosa vitrola. Era punto fundamental para poder amenizar las reuniones en aquella época, para poder realizar algún evento social de la familia de los hacendados. ¿Y cómo funcionaba esta vitrola? Se tenía que dar cuerda, como podemos ver. Era como una especie de la energía que se le daba para poder girar el disco. Una vez que ya se da la cuerda suficiente para poder hacer girar este disco, imagínense lo antiguo que escuchaban nuestros abuelos, donde sus músicas preferidas para amenizar el ambiente en aquella época, los vals, los pasillos, entre muchas otras músicas tradicionales de esa época. La imagen que podemos apreciar ahí, la Virgen del Carmen, la cual da el origen, el nombre de la Virgen del Carmen, la Anunciada del Molino del distrito de Quichuay, de la Casa Hacienda. Ahora me encuentro en la sala del comedor de la Hacienda La Anunciada. Aquí podemos ver una fotografía muy antigua de la familia López Martínez, uno de los hijos de los propietarios, como podemos encontrar alrededor. Imagínense la comida, la gastronomía basada de los productos que brindaba la madre tierra de este entonces. Productos donde acá las familias se reunían para poder conversar las anécdotas que tuvieron durante el día o también los planes para poder realizar durante el día siguiente. Aquí podemos encontrar una de las ollitas muy antiguas, que son las ollitas de barro, donde eran cocinados en estos fogones, y ahí donde también aparecía la tertulia de las historias, las anécdotas que comentaban en aquella época. Podemos ver todavía la antigua lámpara que era utilizado con un pequeño mechero para poder alumbrar durante las noches. Ya cuando se instaló la hidroeléctrica muy cerca a la hacienda La Anunciada, también llevaba las diferentes viviendas de los vecinos aledaños de esta zona. Muy cerca al distrito de Ingenio se encuentra una antigua hidroeléctrica, una subestación que en la actualidad ya sigue funcionando desde el año de 1934. Imagínense que antes eran alumbradas con vela, mecheros,
ahora ya tenemos la energía eléctrica que va a nuestros hogares.